Buenos días para todos. Y tenemos que estarnos reuniendo por este medio para ir resolviendo la mayor parte de los laboratorios y tener en cuenta pues, que los porcentajes de evaluación que se habían establecido se van a respetar. En ese orden de ideas, los preinformes, porque muchos tienen dudas de los preinformes, cómo van a ser, todo va a ser de tipo virtual. Entonces, no sé cómo había quedado con ustedes, si me los iban a entregar en físico o no, pero de todas formas, pues esa norma ya se cayó porque hoy de hoy en adelante todo va a ser de tipo virtual. Para eso, entonces, pues tienen que entrar a la plataforma COES y ahí resolver el preinforme. Respecto a eso, quisiera explicarles varias cosas. Primero, pues, tienen que entrar a la plataforma, ¿ok? Tienen que entrar a la plataforma donde ustedes, por favor, cerrar los micrófonos. Cerrar el micrófono, por favor. Donde en la plataforma ustedes van a encontrar las guías de laboratorio. Entonces, por ejemplo, esta guía de laboratorio que les estoy compartiendo en este momento. En esta guía de laboratorio, ustedes, creo que varios estaban asustados porque el preinforme es un poco, digamos, complicado en el sentido en que se necesita de muchas herramientas estadísticas para poderlo entender. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con la parte fundamental. ¿Cuál es la parte fundamental? La parte fundamental es entender que existen dos tipos de errores. Los errores sistemáticos, en los cuales están los aleatorios, que son los que más me interesan. Aquí está, errores sistemáticos, en los cuales están los errores aleatorios, donde me puede establecer cuáles son los tipos de medidas que yo puedo hacer en el laboratorio. Esos tipos de medidas, yo les había dicho en clase que eran de dos maneras. Medidas directas, que son aquellas medidas que yo hago directamente con un instrumento, y las medidas indirectas, que son aquellas medidas que se hacen a partir de una ecuación. Entonces vamos en orden. Primero, ¿cuáles son las medidas directas? Entonces las medidas directas son aquellas que yo puedo establecer como la longitud, como la masa, como el tiempo, puede ser. Todas ellas son medidas directas. ¿Y cómo se expresan? Digamos que toda esta parte es parte estadística, la que estamos observando aquí, pero lo importante es entender cómo yo puedo expresar una medida directa. La puedo expresar de esta forma que tengo aquí. Siempre una medida la puedo expresar como lo que yo estoy midiendo, por ejemplo, con un cronómetro, más o menos el error de la medida del cronómetro. Entonces, por decir algo, si yo mido 2.16 segundos, significa que el cronómetro me está dando un error de 0.01, que me alcanza a leer hasta eso, hasta 0.01 segundos. Siempre lo voy a expresar con este más o menos debido al error instrumental. Por eso es que me dice que la medida la puedo encontrar dentro de este parámetro, entre lo que yo le puedo restar a mi medida o lo que yo le puedo sumar a la medida. Pero no se compliquen tanto, la idea es simplemente decir que una medida yo la puedo expresar así, es decir, lo que yo mido más o menos el error de lo que yo estoy midiendo, que en este caso es el error instrumental. Hasta ahí vamos. Por ejemplo, Mateo Bolaños. ¿Sí me vas entendiendo? Mateo. Mateo. Un poco. ¿Qué es un poco? ¿Qué no entiendes? Bueno, cambiemos. Mara, Selene, ¿estás? Sí,
esa parte sí la entiendo, ¿no? En el punto A del 3 hay una parte en la que dice que hay que calcular el radio con el error. Ya, a ver, vamos, primero ubiquémonos entonces, según lo que dice Mar. Me voy otra vez a las, perdón, me voy otra vez a las guías. Ok, ¿Qué será la- Eso. me voy otra vez a las guías. ¿Ya? Y Mara, ¿me dices dónde? En ¿Pero de el qué? A del 3. ¿Pero del preinforme? Sí, del informe. Ajá, el A del 3, aquí, ¿cierto? Ajá, ese, exacto. Ejercicio sobre propagación de incertidumbre, me dice, ¿sí? Exacto. A Lo ver, que yo hice ahí fue, pues, para calcular primero el error, saqué una derivada de, de la fórmula. Y ahí saqué, pues, el error total, por así decirlo. Y luego calculé simplemente el 7,5, le apliqué la fórmula y utilicé, pues, el resultado que me dio y le aumenté el error. ya. Sí, puede ser que esté bien, así como tú lo dices, pero digamos que cuando ya tú te metes con cálculo diferencial, pues tocaría explicar por qué, que lo haces así. Y en realidad sí lo puede hacer así. Pero, verás, yo te invito a que lo hagas de una manera mucho más sencilla. Lo que pasa es que este ejercicio es de la segunda parte, que es de propagación de errores. Aquí lo dice clarito. Sí. Entonces, hasta este momento lo que yo les venía diciendo era solo de errores directos, llamémoslo así, o de errores que me lo da el instrumento de medida. ¿Entiendes? Entonces, por Sí. ejemplo, cuando yo te digo a ti, toma un tiempo con tu celular, imagínate, un tiempo cualquiera, Ok. cualquiera, imagina, cualquier tiempo, dilo. 15 segundos. Listo, pero te lo da así exactico el celular o te lo da con cifras decimales. Ah, con decimales. Eso, entonces imagínate un tiempo con cifras decimales. Ah, ok. Pero al momento de usar decimales, ¿no cambiaría a ser milisegundos? Ya no serían segundos como tal. No, porque podría ser 15.17 segundos. ¿Sí me entiendes? Ah, claro, claro, Claro que claro. los decimales, pues ya tienen otro orden de medida, pero siguen siendo segundos. Entonces, dame otra vez un ejemplo. 18,67. Listo, cuando tú me dices 18,67, entonces, ¿cuál es la mínima medida de ese error? No lo sé. O sea, si yo te digo que la mínima medida es lo mínimo que puede leer el instrumento, ¿cuál sería la mínima medida de ese error? 0,01. Eso. El último, digamos, lo mínimo que lee el instrumento es el último orden decimal, ¿sí o no? Ya. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a medir el largo de una mesa y lo voy a Ok. hacer con un flexómetro y me da, por decir algo, 55.7 centímetros. ¿Cuál sería el error? 0,1. 0,1. Perfecto. Es decir, que simplemente la medida directa es la mínima medida del instrumento. Eso es fácil. Ok, claro. Hasta ahí vamos fácil. Por ejemplo, vamos todos. Por ejemplo, Frader Molano. ¿Me estás escuchando? Frader. ¿No? Kevin Daniel, ¿me escuchas? Sí, Kevin, ¿sí vas a entender lo que te estoy diciendo? sí, voy entendiendo. Listo, Kevin. Por ejemplo, si yo te digo a ti, vamos a medir el ancho de una carretera. ¿Listo? Listo. Y lo hago con un metro. Entonces, te digo, el ancho de la carretera son 10 metros. ¿Cuál sería la mínima medida de ese error?
Con el metro sería pues 1 metro si estaría, si no, si lo pasáramos a centímetros, un No, pero centímetro. exactamente, pero te lo estoy preguntando en metros. Entonces, la mínima medida sería 1 metro, ¿sí o no? Sí, correcto. Eso, entonces, ¿todos ya me entienden que es una medida directa? Sí, creo que sí, ¿cierto? Una medida directa es aquella que yo la puedo expresar simplemente como la medida más o menos el error en esa medida. Eso era lo que les decía ahora rato, o sea, que tu compañera me hiciera la pregunta, ahora nos devolvemos a responderle a ella. Entonces, una medida es, yo la puedo expresar como lo que yo estoy midiendo, más o menos el error de lo que yo estoy midiendo. Y este error siempre me lo va a dar el instrumento. Entonces, si es un tiempo, es la cantidad de la mínima medida de ese tiempo, si es una longitud, la mínima medida de esa longitud, si es una masa, la última medida de la balanza, etcétera, etcétera. Todas ellas se llaman medidas directas. Todas ellas se llaman medidas directas. Sin embargo, yo les estaba comentando hace un momento que no solo existen ese tipo de medidas, que aquí se resume todo. Miren, en este cuadrito se resume todo. Una medida yo la puedo expresar como X más o menos delta X, donde X es lo que mido y delta X es el error en la medida. Hasta ahí sería fácil. Sin embargo, el problema es que no todas las medidas son directas, sino que hay muchas medidas que son indirectas. Por ejemplo, una medida indirecta sencilla es decir, la velocidad, por ejemplo. La velocidad yo la puedo expresar como una distancia, ¿cierto? La velocidad yo la puedo expresar como una distancia sobre tiempo. Pues, por ejemplo, si yo estuviera hablando de la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo, entonces la distancia, ¿yo en qué la mido? En metros. O sea que tendría que escribir distancia más o menos el error que estoy cometiendo al medir esa distancia, según con qué la esté midiendo. Sobre el tiempo, pero más o menos el error que yo cometo al medir ese tiempo. Entonces, necesito expresar es la velocidad que me va a dar al dividir estas dos cosas, pero con su error. Es decir, más o menos el error de la velocidad. Entonces, aquí yo ya me voy dando cuenta que cuando yo mido algo con error y lo opero con algo con error, entonces los errores se me propagan. Ya eso es lo que se le llama propagación de errores. ¿Cómo así se propagan los errores? Es decir, que a medida que yo voy operando y operando y operando, simplemente se me van a ir propagando los errores. Es decir, cada operación tiene su propia propagación de errores. ¿Y qué con eso entonces? Con eso lo importante es decir lo siguiente. Es decir, si eso es cierto, entonces por lo general a mí me van a preguntar, bueno, pero ¿cuánto vale este delta B? ¿Es solo dividir los errores? Pues no es tan sencillo. La verdad es que todo esto de medidas indirectas o de propagación de errores se debe tener en cuenta es la teoría que nos comentaba su compañera, que es una teoría de tipo diferencial. Sin embargo, nosotros aquí, para resumirlo un poco, pues ya les tenemos las ecuaciones en la guía de laboratorio. Es decir, cuando les digo ya les tenemos las ecuaciones, es qué hacer cuando, por ejemplo, me mandan a sumar dos cantidades que tienen error. Entonces, ¿qué me dice? Si vas a sumar dos cantidades que tienes error, lo primero que debes hacer es sumar las cantidades. Y luego sumar, pero de forma diferencial, los errores. Así, por ejemplo, si a mí me dicen que sume 2 metros más o menos 1 metro, ¿cierto?
le sume 5 metros, más o menos 1 metro. Entonces, ¿cuál sería la operación que tengo que hacer yo aquí? 2 más 5, porque eso es la medida que hago, más o menos la suma de los errores. Entonces, el error del primero al cuadrado, ¿cuánto es? 1 metro al cuadrado. Más el error del segundo al cuadrado, ¿cuánto es? 1 metro al cuadrado. Opero aquí, opero acá y expreso mi operación. Entonces, 2 más 5, 7 me daría aquí. Más o menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues daría raíz de 2. Entonces, ¿cuánto daría mi suma? Me daría 7 más o menos raíz de 2. Y hasta ahí quedaría la ecuación. No puedo hacer nada más. Porque siempre me debe quedar expresado la suma de las dos más o menos algo. Esta ecuación me sirve para sumar dos cantidades con error. Esta ecuación, la primera, me sirve para multiplicar una constante con su respectivo error, con una cantidad que tenga error. Esta tercera ecuación me sirve para restar dos cosas que tengan error, multiplicar dos cosas que tengan error, dividir dos cosas que tengan error, sacar una potencia a dos cosas que tengan error, sacar logaritmo natural a algo que tenga error, sacar una exponencial, un seno, un coseno. Si ustedes son cuidadosos, todos los valores siempre lo manda a operar y le queda más o menos algo, más o menos algo. Ese más o menos algo es la cantidad de error que yo tengo. ¿Hasta ahí vamos claros o no? ¿Vamos claros? Lucía, ¿sí me vas entendiendo o no? Lucía. Lucía. Sí, profe, sí le voy entendiendo hasta ahí. ¿Segura? Profe, yo tenía una pregunta. Cuéntame. Para operar en el root se sigue también las mismas fórmulas, ¿no es cierto? ¿Estás repitiendo la materia? Sí. Sí. Entonces tú sabes, claro, se siguen las mismas fórmulas. Pero la idea en este momento es que lo comprendamos, digamos, de la forma antigua, a mano. ¿Cómo lo voy a hacer a mano? ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, profe. a mano, pues en realidad es bastante dispendioso, ¿no? Porque me toca ir operando varias cosas. Entonces, la idea es, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Si yo tengo, supongamos, que me imagino, supongamos tengo, a ver, supongamos tengo un cuadradito, ¿cierto? Voy a dibujar. Y cada lado de este cuadradito, supongamos, o de este rectángulo, pues, supongamos tiene un valor. Cada lado de este cuadrado, de este rectángulo. No quedó tan derecho, pero imaginemos que es un rectángulo. Entonces, supongamos que este lado tenga una longitud X, medida de ¿cuánto? Pongámosle de 2,17, ¿cierto? Con un error de más o menos, bueno, aquí más o menos, eso, más o menos 0,01. Y supongamos que este lado de acá tenga un y igual a 2,16, bueno, 2,14, pongámosle, más o menos 0,01. Entonces yo les digo, por favor, encuéntrenme en el área de esto. Entonces, el área, ustedes saben que es igual a ¿qué? Simplemente es igual a X
por Y, ¿cierto? La cosa es que es largo por ancho. La cosa está en que este X tiene error y este Y tiene error. Entonces, ¿cómo haría para trabajarlo? Pues no es cuestión solo de multiplicar 2.17 por 2,14, sino que hay que trabajarlo también con sus errores. Entonces, según lo que les estoy diciendo, que eh, es que toca trabajarlo con teoría de errores, me mandarían esa que a tratar de aplicar esta ecuación. Tengo X con error, Y con error. Entonces ahí en sus calculadoras, ahí en su casa, traten de entenderlo, traten de hacerlo, cuánto les da. Hagamos una cosa, hagan en una hojita, que me pregunte, por favor me suben una foto y lo vamos recibiendo sobre la hoja. ¿Cuánto creen que se demoran para hacer eso? Feder Molano, por favor abre el micrófono. Frader Molano. Frader. Joana Alexandra, abre el micrófono, por favor. Sí, profe. Joana, ¿cuánto crees que te demoras en resolver esa operación? Unos 15 Mucho. minutos. En 10 minutos, ¿ok? Bueno, 10 minutos, porfa. En 10 minutos lo resuelven y de una vez saquen una foto para que me lo suban y al que le diga que comparta la pantalla, la comparto. ¿Te parece? Profe, ¿me puede repetir el ejercicio? Nuevamente, otra vez repito el ejercicio. Entonces les estoy diciendo que tengo este rectángulo, porque no es un cuadrado. Tengo este rectángulo. X tiene una medida directa, estas son medidas directas, no se olviden. Tiene una medida directa de 2,17 más o menos 0,1, ¿sí o no? Y Y tiene una medida directa por la altura de 2.14 más o menos 0,1. Entonces les pido que cuánto vale el área de este rectángulo. Entonces pues yo les digo de una vez, el área es el alto por el ancho. Entonces, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar estas dos cosas, pero teniendo en cuenta que esto tiene error. Entonces, cuando les digo hay que tener en cuenta que tiene error, entonces lo que les estoy diciendo es que hay que aplicar la ecuación del error. En este caso de un producto. ¿Y cuál es la ecuación del error? Es simple. Es, según la guía del laboratorio, ustedes lo que tienen que hacer es aplicar X por Y, aquí está, X por Y, ¿cierto? X por Y, más o menos el valor absoluto de lo que les dio X por Y, todo eso por la raíz cuadrada de delta X, que es el error de X, sobre X al cuadrado, más delta Y, que es el error de Y, todo eso al cuadrado raíz cuadrada. Es decir, que aquí les va a dar un resultado que es un valor, aquí está este valor, más o menos el error de ese valor. Lo que sea que ve. Eso es lo que necesito que me hagan. Y para eso tienen 10 minutos. Entonces nos desconectamos y en 10 minutos les vuelvo a enviar un enlace para que se vuelvan a conectar. ¿Les parece? ¿Listo? Marcela Castro, ¿sí me escuchas? Abre el micrófono, Marcela. Sí, profe, sí le escucho. Listo, entonces, por favor, lo hacen en una hoja y lo tienen en forma digital, es decir, le sacan una fotografía para que al que le pregunte, compartirlo, lo compartimos y lo resolvemos entre todos. ¿Ok? Entonces, finalizo la reunión, en 10 minutos nos volvemos a encontrar. Mm.